Entonces, comenzamos. Esta es la última unidad del curso de resolución y el tema es muy interesante de esta unidad porque tiene que ver con la ética andina, el summa causa y la interculturalidad. ¿Alguien de ustedes ha escuchado lo que es la palabra ética? ¿Qué significa ética? ¿Qué han oído? ¿Qué saben de lo que es la ética? Porque es el tema de esta unidad. Quizás los valores, los principios por los que nos regimos. Ajá, sí, eso es. Hemos aprendido en el colegio y hasta en la universidad, a veces nos han dado cursos de ética. Pero claro, nos daban la ética, diríamos, solo occidental, diríamos, ¿no? Que también está bien, ¿no? Porque justo ahí se mencionan los valores, estas cualidades que una persona debe tener para tratar de ser una persona equilibrada, justa y no hacer el daño a nadie, ¿no? Quizás aquí cuando se habla de la ética andina es porque nosotros tenemos algunos valores importantes que ojalá se hicieran universales, como esto del Randi Randi, que es, como quien dice, es la reciprocidad, ¿no? Entonces, eh, ahí tendríamos particularidades y por eso se llama ética andina. El summa causa, sobre el summa causa se ha hecho, digamos, algunas discusiones. ¿Qué han oído hablar del summa causa? Y matata escandichi. Hasta en la Constitución está el summa causa, pero hay mucha discusión sobre esto. ¿Qué han oído? ¿Qué piensan del summa causa? Muchos lo traducen como el buen vivir, el lograr que vivamos mancomunadamente en conjunto toda la sociedad. El buen vivir. Ahora, ¿qué significaría buen vivir? Porque ahí es donde algunos interpretan de distinta manera. Para algunos, buen vivir sería, diríamos, pasar disfrutando la vida, con ciertas facilidades, y como que sería quizás no tener que trabajar tanto. Pueden haber interpretaciones así. Pero ¿qué sería realmente suma causa? ¿O qué es para nosotros suma causa? A ver, comentemos, ¿qué se les viene a la mente? Porque de la ética ya hablaremos un poquito, se ha escrito bastante sobre estos valores, ¿no? Como la minga también es un valor, la reciprocidad, que es el randi randi, está el AINE, está una cantidad de prácticas que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, pero sobre suma causa, sobre esto es donde más discusión podría haber. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué sería suma causa? O sea, que lo han traducido algunos como buen vivir. El buen vivir, el compartir con la sociedad, el respetarse unos a otros, eso es el summa causa. Ujú. Sí, ahí están algunos elementos de suma causa. Ahora, en estricto sentido, en el quichua, el summa causa tiende a ser el equilibrio. El equilibrio, o sea, siempre yo les he comentado que a veces los seres humanos estamos en medio de dos frentes, ¿no? Eh, y a nivel de país también estamos con esa discusión, ¿no? Que unos a favor, otros en contra. En la política también entra alguien a gobernar y entonces hay otros que están en contra. Entonces como que se arman dos bandos.
como opuestos, como irreconciliables, y, y ahí es donde se tiene que buscar el suma causa. En ese caso, pues, es buscar un entendimiento, buscar superar esta división, diríamos, como si fueran irreconciliables, como si fueran enemigos, diríamos, ¿no? En un bando con el otro bando. El suma causa es buscar, sería como una tercera vía, es buscar el equilibrio. Y eso podemos aplicar a cualquier parte, aspecto de la vida. Eh, Todos tenemos problemas, hemos tenido problemas, tenemos problemas, tendremos problemas, y entonces ahí es donde uno tiene que buscar el suma causa, es decir, buscar el equilibrio. Si uno no busca el equilibrio ante un problema, uno podría terminar suicidándose. Es decir, bueno, no tiene sentido, ya no hay nada que hacer. Es- Eh, Otros, en cambio, terminan oprimiendo a los demás. Y los seres humanos somos tan frágiles en eso, y hay personas que comienzan bien, pero cuando llegan a tener un poder, pues se vuelven opresores o se aferran al poder. Y, por ejemplo, ahora ustedes ven en El Salvador, el presidente, pues creo que hizo alguna cosa interesante y por eso la gente le quiere, pero no le importó, digamos, hacer cambio forzado en la Constitución con tal de reelegirse, ¿no? Y se vuelven ya imprescindibles, como que sin ellos ya nada puede funcionar, que ellos son los mejores, son como los enviados de Dios, y es lo que hacían los reyes. Los reyes pensaban que los emperadores, todos esos déspotas pensaban que Dios les había puesto para dirigir a la gente, ¿no? Para gobernar a la gente. Entonces ahí es donde tenemos que aplicar el summa causa. Summa causa es buscar una tercera vía, porque socialmente hablando, si es que nos quedamos en la oposición radical como enemigos, es imposible llegar a un entendimiento. Eh, la oposición radical solo funciona en las máquinas, o sea, cuando manejamos la tecnología, los aparatos que están hechos con el sistema binario, que es 0 y 1, o prendido y apagado. Por ejemplo, la computadora puede estar prendida o apagada, pero no puede estar en una tercera posición. Entonces ahí es imposible, o sea, si eso de las máquinas aplicamos a las personas, a la sociedad, será imposible tener una vida, diríamos, aceptable, y que lo estamos diciendo suma causa. Esto puede pasar en el matrimonio si es que uno de los dos o los dos se ponen como enemigos radicales que ya no se pueden perdonar, que ya no se pueden entender, entonces es imposible suma causa. La única manera es buscar un equilibrio. Ahora, equilibrio no significa estar en la mitad. El equilibrio no es estar en el centro. Puede ser que uno tenga más razón que otro, o que uno de los dos tenga más culpa que el otro. Entonces, el buscar la tercera vía, que sería este equilibrio, este entendimiento, es complejo. O sea, en la tecnología es fácil porque ya está programado así, para que una luz, un aparato esté prendido o apagado. Pero en lo social, ahí, si funcionamos con esta lógica binaria, no es posible simplemente. O sea, ahí terminaríamos o el uno matándole al otro o el uno oprimiéndole al otro, y es imposible convivir. Entonces ustedes han señalado, ¿no? Que el suma causa es convivir, es compartir, o sea, todo eso está muy bien, pero hay que ver un poco en este ámbito general, y eso hasta en la lógica. El Occidente le dio mucha importancia a la lógica binaria,
desde la época de los griegos, de Aristóteles, cuando ellos hablaron del tercero excluido. Ellos hablaron del tercero excluido. ¿Qué significa en lógica eso, el tercero excluido? Que solo hay dos posibles soluciones. Una tercera solución no es posible. Una tercera posición no es posible. Y por eso tendrían la lógica del sí o no. Mientras que en la lógica andina, en el Quichua tenemos tres posibilidades. Tenemos el Ari para decir sí, tenemos el Mana para decir no, y tenemos el Icha, que es la tercera posibilidad, que Icha es quizás sí, quizás no. Puede ser que sí, puede ser que no. Depende de las circunstancias, depende del contexto. Entonces, ya no es una cuestión totalmente absoluta, radical de sí o no. Entonces, hasta en la lengua tenemos nosotros esta particularidad de tener una lógica trivalente. Sí, actualmente algunos tratan de aplicar esta lógica trivalente a las matemáticas y a la tecnología, y lo consideran que sería muy importante, ¿no? Aumentaría las posibilidades para los aparatos, para las cosas tecnológicas si se aplicara la lógica equivalente. En Occidente la lógica equivalente lo comenzaron a pensar recién en 1912, o sea, hace unos 111 años, 112 años ya. Ahí comenzaron a pensar en una lógica trivalente, pero diríamos más bien en el lado de la matemática, no en el lado social. Entonces, ahí tenemos un concepto claro de que suma causa y no significa abundancia, no significa tener las cosas para derrochar, no significa, diríamos, una gran fiesta. Eso no es el suma causa. El suma causa es esta manera de tratar de ser equilibrados, justos, tratar de comprender las situaciones. Entonces, eh, ahí tenemos diríamos, lo que sería el summa causa, y que lo podemos aplicar a todos nuestros actos, a la relación en la familia, a la relación con las personas, con los compañeros que nos toca trabajar, que nos toca estudiar, con quienes en el barrio, en la comunidad y hasta en el país. Pues por eso yo les había dicho, por ejemplo, alguna vez, frente a las acciones de un gobierno, sea de cualquier color que sea que se llame de izquierda, que se llame de derecha, como quiera que ellos se autodenominen, nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar todas las cosas que hacen bien y criticar todas las cosas que hacen mal, porque no vamos a tener un gobierno que sea totalmente perfecto. Eso no existe. Ni siquiera si Dios en persona viniera a gobernar, a los 4 años ya estuviera corrupto. Entonces, los seres humanos tenemos que aprender a actuar eso. Ustedes van a ver que en la política ecuatoriana y hasta en los comentarios, pues, frente a un gobierno hay unos que están totalmente a favor, haga lo que haga, no importa, robe, lo que sea, están a favor de ese gobierno. Y inclusive dicen, roba pero hace obras, entonces están con ese gobierno. Hay otros, en cambio, que se ponen en contra, haga lo que haga, puede hacer algo bueno, pero se ponen en contra, porque están pensando, por ejemplo, ahora en eso que están tramitando en la Asamblea sobre los impuestos. Los asambleístas están pensando en cómo votar, en cómo hacer eso para asegurarse que la gente les apoye para las elecciones del año que viene. Entonces, ese no es suma causa, y ese es simplemente intereses. Y entonces, en lo social es complejo el suma causa. ¿Alguna opinión, algún comentario que ustedes puedan hacer sobre esto?
estamos definiendo los 3 componentes de esta unidad 4, que es muy bonita, diríamos, ¿no? Como ustedes lo ven. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna curiosidad? Luego veremos un poco los textos, que es el texto, diríamos, principal, que está colocado para, diríamos, comprender mejor desde el lado andino, ¿no? Sobre el Runa Pacha, digamos, y aplicado además a la bioética y al cosmos, a la ética, etcétera, ¿no? Entonces, pero yo antes de ver los textos quisiera que comenten qué les ha parecido, qué están pensando, si tienen ahora una visión un poquito más amplia de Summa Causae, porque si me dicen simplemente bien vivir, buen vivir, pues no está muy claro, ¿no? De hecho, la expresión buen vivir no se originó aquí en el Ecuador. La palabra buen vivir lo trajeron de la vía en Italia, pues hay una organización campesina que se llama Vía Campesina, y ellos son los que hablaron del buen vivir hace muchos años, y lo que hicieron es traerle esa idea y traducirle al quichua. Entonces, ahí tendríamos como dos summa causae. El uno que es traducción de, de una expresión traída de Italia, y otra es summa causa, pues que es, como les dije, lo que significa es equilibrio, ¿no? Equilibrio en la naturaleza, en nuestra relación con la naturaleza, eh, y también en relación entre nosotros mismos, en nuestras familias y todo eso. Quisiera escuchar sus comentarios. A ver, adelante. Quien quiera que quiera opinar, por favor, ayuden, ayuden con sus comentarios. Buenas tardes, profe. ¿Sí me escucha? Sí, sí, perfectamente. Adelante, por favor. Sí, bueno, es una causa que usted hoy nos acabó de compartir, pues me pareció muy importante porque yo he visto el suma causa normal, que es el buen vivir, la equidad y todo eso. Entonces, ahorita abarca todo el entorno natural y más el bienestar de las personas que conforman en sí la comunidad. Em, Tener una igualdad o trabajar, por ejemplo, en el campo. En las comunidades se trabajan en mingas, entonces para mí eso, eh, a mí pensar es buen vivir, porque trabajan en la minga para la Pachamama, en bienestar para todos, no solamente ven para uno, sino para todos. Eso, profe. Sí, muy bien, muy bien. Son cosas ya aplicadas, ¿no? ¿Alguien más que quisiera comentar, decir algo, preguntar? Luego Buenas de tardes, esto veremos lo que es la profe. interculturalidad. A ver, Cristian, adelante. Ya, a mí también me gustó la explicación detallada que nos dio del suma Casi causa no le porque, escucha, casi no se le escucha. ya, a mí también me gustó bastante la explicación que usted dio del suma causa porque en el 2008 me acuerdo que con la Constitución de la República fue que se habló de esto del buen vivir, pero con lo que usted nos explicó queda más claro en verdad que es el equilibrio que debe haber entre todos. Por eso hay una correlación, por ejemplo, cuando las comunidades indígenas hablan del Amayuya, Amaquilla, Amachugua, y de que debe haber una armonía entre todos, con la Pachamama y nosotros. Así que me gustó bastante la explicación. Muchísimas gracias, doctor. Ya, muy bien. Efectivamente, suma causa y no es tan sencillo, verán. Ustedes pueden ver que no es tan sencillo. Se necesita, diríamos, madurez, se necesita, diríamos, también un conocimiento amplio para no fanatizarnos, ¿no? O sea, para no ser fanáticos. Eh, en la naturaleza, ustedes observen también, eh, si llueve demasiado, eh, hay, hay plagas, la producción no es tan buena. Si hay demasiada sequía,
también no hay buenas cosechas. Entonces, ustedes ven ahí, ¿qué sería suma causa? Y ahí sería, diríamos, un tiempo, un año productivo donde más o menos las lluvias sean equilibradas, ¿no? Entonces ahí podemos ver lo complejo que es el suma causa, porque todos tenemos la tendencia, como quien dice, a mirar desde nuestro lado, pero suma causa implica que también tenemos que pensar igualmente en mirar desde el lado de la otra persona, ¿no? Para poder entender, o sea, ponerse en puesto del otro. Y aquí les cuento una cosa histórica que pasó, que ustedes no lo vivieron porque son jóvenes, en cambio yo lo viví, y era que teníamos hace como unos 70 años teníamos un problema con el Perú. Bueno, tuvimos, con el Perú hemos tenido problemas desde la época de la llamada independencia. Y entonces, pero diríamos ya en 1942 firmaron un protocolo donde se suponía que ya se delimitaba y todo eso. Pero después, como no habían puesto bien los ríos, las cuencas que había, porque nadie conocía bien la selva amazónica. Entonces, resulta que cuando fueron a poner los límites que acordaron en el escritorio, en el mapa, cuando fueron a poner, pues no encontraron, encontraron que había un río que nunca habían sabido que había y que no estaba en los mapas. Y por eso no se pudo poner en, un- en una anchura de 90 kilómetros más o menos. Entonces siguió la guerra. Y al final, pues ya la gente maduró porque los gobiernos, tanto del Perú como del Ecuador, cuando tenían problemas por cualquier cosa dentro del país, lo que hacían es armar un conflicto con el vecino, o sea, y entonces ahí ya todo el mundo se calmaba porque todo el mundo tenía que apoyar al gobierno, y entonces yo pensé que no se iba a poder resolver este problema. Yo, desde cuando fui pequeño, yo entendí claramente que el único camino era ya firmar la paz. Y ya si el Amazonas y todo ya ahora estaba en poder del Perú, que fueron apropiándose en el siglo XIX, pues ya a estas alturas era imposible ya esto revertir. O sea, lo veía muy claro, eh, porque además eso implicaba un gasto en armamento terrible, porque los vendedores de armas pues siempre estaban a los presidentes de la República diciendo, bueno, el Perú ya tiene tal armamento, tú tienes que comprar también. Y en el Perú igual, o sea, entonces vivíamos gastando muchísimo dinero en armamento, y entonces yo pensé que no se iba a poder firmar la paz, porque si es que alguien planteaba que firmar la paz era considerado como traidor a la patria y cosas así, ¿no? Entonces, ya por 1995, después de lo de Tiwinsa, donde el Ecuador pues estuvo muy bien armado y pudo bajar unos 4 o 5 aviones del Perú, entonces, sin embargo, en el Perú había fuerte oposición también a firmar la paz. Y eso lo pude ver porque después de la firma de la paz yo fui a Iquitos a un evento, y en Iquitos pues consideraban que tenía que haberse firmado poniendo la frontera en la cordillera oriental, o sea, en Papayacta, y que por lo tanto estaba mal que se haya firmado dejando esa parte que tenemos en la Amazonía para el Ecuador. Y acá tampoco, y hasta ahora hay algunas personas que no están conformes. Pero, ¿cómo es que se cambió? Porque hubo que cambiar la mentalidad de las personas. Y entonces lo que hicieron es, hace unos 25 años, llevar a Estados Unidos a un grupo de jóvenes ecuatorianos y a un grupo de jóvenes peruanos. Y ahí hicieron que el grupo de jóvenes ecuatorianos defienda la posición del Perú
y a los jóvenes peruanos les pusieron a que defiendan el punto de vista del Ecuador. ¿Para qué lo hicieron eso? Para que, diríamos, se busque, se entienda la posición del otro. Entonces, para que ustedes vean esto en la solución de conflictos, por ejemplo. O sea, este era un conflicto y seguramente en su vida van a tener que participar, contribuir a resolver conflictos. En la resolución de conflictos siempre habrá que hacer buscando el equilibrio, o sea, el suma causa, porque tratando, como ustedes han dicho, de ser justos, de ver quién tiene más razón, pero eso significa que ambas partes tienen que estar flexibles para, diríamos, defender lo que considera que está justo, pero también ser sensible para aceptar los errores que uno tiene. O sea, si es que uno creciera con esa mentalidad, actuara con esa mentalidad de defender hasta dónde es posible lo que uno cree, lo que uno piensa, lo que uno ha hecho, pero siempre dejando una gran sensibilidad para aceptar los errores. Ese es el suma causa, o sea, ya en la práctica. Es una capacidad de aceptar errores. Y ya sabemos que nadie es perfecto, que somos frágiles, ¿no? Entonces, ahí cuenta mucho esto del suma causa. Y ahí estaría la ética andina también, ¿no? O sea, que está. Y ojalá en la humanidad, diríamos, las guerras se evitaría si es que se llegara a eso, ¿no? Eh, entonces, si es que alguien más quiere comentar, y si no, pues para pasar a el otro concepto que es la interculturalidad. Porque es importante que hoy día tengamos claritos los conceptos y después leamos los documentos que están colocados para ampliar nuestro conocimiento sobre, ya diríamos, textos que han sido escritos y preparados expresamente sobre estos temas. ¿Alguien, algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, paso a comentar un poquito la interculturalidad. Pero antes de comentar, yo quisiera igualmente escuchar de ustedes qué se les viene a la mente cuando hablan de interculturalidad. ¿Qué será? ¿Qué es lo que han oído decir? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Porque está en la Constitución, hasta en la Ley de Educación pusieron que es educación intercultural, pero ¿qué mismo es la interculturalidad? ¿Qué es lo que han oído? ¿Qué es lo que piensan? Eh, Profe, ¿sería en todas las culturas que existen en un país? La Ya. interculturalidad o o relación entre varias culturas. Ujú. Interesante porque dice relación entre varias culturas, ¿no? Entre. Y la palabra interculturalidad está compuesta de dos palabras, de inter, que significa entre, justo lo que acaba de decir Kelly, entre. Y culturalidad, pues culturas, ¿no? ¿Alguien más que tiene alguna idea? A ver, Mélida, Marcelo, Sara, Valeria. Buenas tardes, Lice. ¿Me escucha? Adelante. Sí, sí, perfectamente. Podría ser diversidad de cultura, diversas. Sí, por supuesto. O sea, si es que no hubiera varias culturas, no podría haber interculturalidad. Si solo hubiera una cultura, pues ya, ¿con quién van a hacer entre culturas? Si ya no habría cómo, ¿no? Entonces, implica necesariamente varias culturas. A ver, Renan, quizás algo, Rubén.
¿Qué se le viene a la mente cuando escucha interculturalidad? ¿Qué es lo que... Y además si puede aplicar a la vida real, ¿no? Doctor, tendría que ver con el intercambio de ideas entre y la igualdad que debe haber entre culturas, entre pueblos, quizás en la educación, en la medicina también, porque al ser interculturalidad también se trata de entender la diversidad que hay en asuntos ancestrales como la medicina. O sea, la medicina no es solo los indígenas, sino también de los mestizos. Ya nos está poniendo algo muy concreto como es en la medicina y justamente en el documento que tenemos en el texto guía de esta unidad se habla de la medicina nuestra, ¿no? Y claro, también hay la medicina de otras culturas, ¿no? Y entonces ahí es como que sería una especie de relacionar estos conocimientos, de compartir estos conocimientos, de complementar estos conocimientos. ¿Alguien más? También puede ser la cantidad de culturas que hay aquí, profe. Sí, sí, siempre varias culturas, ¿no? Hay muchas culturas. En realidad es un dato muy interesante. eh, eh, Se dice que hay 200 estados, o sea, 200 países, ¿no? Así como en las Naciones Unidas, o sea, países como Rusia, Europa, digamos España, Ecuador. ¿Y cuántas culturas hay? Las culturas normalmente están relacionadas con las lenguas. Y entonces se dice que hay como entre 3 a 5.000 lenguas. Y como cada lengua tiene una cultura, entonces, mientras, diríamos a nivel político, solo hay 200 estados, a nivel real hay más de 3.000 culturas distintas, más de 3.000. Eso significa que en cada país no va a haber una sola cultura por más que los políticos, los historiadores han tratado de hablar de la nacionalidad ecuatoriana, la nacionalidad peruana, la nacionalidad colombiana, así, pero eso es un poco artificial nomás, porque dentro de cada país pues va a haber muchas, muchas culturas. Entonces, es interesante ese aporte que nos acaba de dar. ¿Alguien más que quiera comentar, que quiera señalar, expresarse? Eh, es Licen, Sí, también podría ser el intercambio entre culturas, es decir, como por ejemplo en las prácticas, los saberes, los valores y tradiciones que tienen, o sea, culturas distintas. muy bien. O sea, esto es como compartir. ¿Y cómo sería, por ejemplo, pongamos algún ejemplo práctico a nivel de conocimientos, a nivel de tecnologías, como señala? Pongámonos, por ejemplo, estamos nosotros aquí como andinos, como que vivimos aquí en esta zona de Ecuador, Perú y Bolivia, y con los europeos, con los norteamericanos, con los chinos, con los japoneses. ¿Qué es lo que podríamos compartir? Porque compartir significa dando y dando, ¿no? O sea, ellos nos contribuyen con algo y nosotros también contribuimos con algo. Y ahí ya tendríamos algún aspecto de la interculturalidad. No es solo eso, la interculturalidad. Después vamos a ver un concepto que, diríamos, que muestra la amplitud de la interculturalidad y que es difícil de, diríamos, ya practicar si es que no hay la buena voluntad de todas las partes. A ver, ¿qué sería? A ver, pongámonos ya, estamos ahorita siglo XXI, año 2024. Nosotros, ¿qué podemos compartir? ¿Qué tecnologías, qué conocimientos, qué cosas podemos compartir con otras culturas del mundo? A ver, porque sería parte de la interculturalidad. ¿Qué sería? En qué campos? ¿En el campo de la salud, en el campo de la alimentación, en el De la campo... vestimenta, profe, de la comida también.
Ajá. del idioma o los acentos que nosotros Ah, hablamos, profe. muy bien, usted refirió del idioma. ¿Se acuerda que en la primera unidad hablamos de que en Occidente hablan del cosmos, del universo, y nosotros hablamos de Pachamama? Y vimos que estábamos muy avanzados a nivel de física y matemáticas, estábamos muy avanzados, pero en forma práctica, o sea, en las casas, en las casas amazónicas, en las antiguas casas de paja que teníamos, ahí estaba la matemática fractal, matemática que no funciona con números enteros, sino con cantidades fraccionarias. Entonces, pero también a nivel de la alimentación. A ver, ¿en qué sentido sería? Tomemos la alimentación. ¿En qué sentido sería que nosotros podemos compartir con las otras culturas? ¿Qué cosas podríamos nosotros mostrar como un gran conocimiento sobre alimentación que tenemos? A ver, pregunto de otra manera. ¿Cuáles son los platos típicos, a ver, de cada lugar? A El de ver, acá de Cotopaxi, las papas con cuy. papas. Em, Uy, muy bien. en Chimborazo creo que es el hornado. Ajá, Em, ajá. en, en, ay, a ver, ¿en dónde más hay sus platos típicos? ¿Ha oído algo de Cuenca? De Cuenca, su plato típico, no me sé, profe. Ahí hay el mote pillo. Ay, el mostepillo. Si alguien ha comido, alguien conoce el mote pillo. No, profe, no he tenido el gusto de comerme el motepillo. El mote pillo lo hacen con huevo, ¿no? Bueno, ahí ya le ponen cebolla y una cantidad de cosas ahí. Y ahí eso, claro, ya también hacen el mote sucio, que es con, en cambio, con fritadas pequeñas, ¿no? Eh, ¿Algún otro plato típico que hayan oído, que sepan, o alguna otra comida? No. En Loja el café con humitas. Ah, maravilla, el café con mitas. Ya. El Muy- maito, profe. Sí, Ah, ya, el maito en la Amazonía. Vean qué maravilla el maito en la Amazonía. ¿Algún otro plato típico en algún otro? en la costa su ceviche Muy bien, sí. o sus Con qué se comen el ceviche? Con, con pan. con patacones, con patacones que son del plátano, ¿no? Bueno, Y con una patacones. variedad de plátanos que tienen ellos, que el dominico, que el barraganete, que no sé cuánto. Ya. Eh, vean que ustedes han señalado alimentos de la costa, bueno, Costa y Galápagos van por ahí, ¿no? De la sierra y de la Amazonía también, ¿no? En la Amazonía hay muchos otros platos típicos como estos de los gusanos de chonta, por ejemplo, y mencionaron el maito, y en la sierra pues varios platos, ¿no? Para nosotros nos parece como una cosa normal que no tendría mayor importancia, diríamos, ¿no? Pero si analizamos desde el punto de vista de la salud, vean que ahora que tenemos muchas enfermedades, eh, muchas personas que están con sobrepeso, eh, que se han engordado demasiado, muchas personas que están con diabetes, muchas personas que están inclusive con cáncer. eh, Se dice ahora que todas estas enfermedades, que más del 70% no son problemas de gérmenes ni de bacterias, sino son problemas de alimentación y
del manejo emocional. Ahora, entonces, si es que es así, si son problemas de alimentación, analicemos nuestros productos. Vean, mientras diríamos de Occidente nos llega pues todos estos productos enlatados, nos llega pues productos muy sabrosos con mucha sal, ¿no? Que le ponen mucha sal, mucho condimento, pero no condimentos naturales, sino condimentos artificiales para que sea sabroso, ¿no? Entonces, en cambio, nuestros alimentos, vamos a comparar y ver que nuestros alimentos están equilibrados, son bastante equilibrados, mientras que los alimentos que nos vienen de fuera, no todos son equilibrados, porque se les ha ido la mano en poner demasiada sal o demasiados condimentos o demasiados aceites o demasiadas grasas, ¿no? Pero cojamos un alimento propio nuestro, que es conocido, creo que a nivel de toda la sierra, chochos con tostado. Eso todo el mundo conoce. Para que un alimento sea equilibrado, para que sea como el suma causa, equilibrado, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener, diríamos, un poco de proteínas, tiene que tener carbohidratos y tiene que tener una gotita de grasa. Esos son como los tres componentes fundamentales, aparte de algunas vitaminas o algunos otros minerales, pero básicamente tienen esos tres componentes. Ahora, entonces cojamos, o sea, si es que hay un alimento que tiene demasiada grasa, ya no va a ser equilibrado. Si tiene demasiado carbohidrato y muy poquito de proteínas, no va a ser. Entonces, Si ha ido alguien a amarrar vaca o no, confirma. cojamos nuestros alimentos. El chocho es con tostado. En el chocho están las proteínas. Y en el tostado, en el maíz, está el carbohidrato. Y como para hacer el tostado se pone una gotita de grasa, vean, está completito ahí. Completito. Cojamos, dijeron, papas con cuero. Ya, entonces, en las papas estarían carbohidratos, ¿no? En el cuero estaría un poco de grasa y un poco de proteínas. Y como le ponen allí, pues, digamos, el agrio y todo eso, entonces se neutraliza, digamos, se equilibra. En el mote pillo de Cuenca, en el mote está el carbohidrato. Como para hacerle mote pillo, pues le mezclan con huevo. Entonces en el huevo está la proteína. Y para poder mezclar pues el mote con el huevo, le ponen también un poco de cebolla, un poco de grasa o de aceite o de manteca. Pues ahí está equilibrado. Vean, toditos nuestros alimentos son equilibrados. En la costa decíamos decían ustedes el ceviche. Claro, en el ceviche va a estar la proteína y digamos sea en el componente para hacer el ceviche, pues el producto del mar, sea camarón, sea cualquier cosa, ahí va a estar la proteína. Pero como se come con patacones y todo eso, pues está el, el, el carbohidrato. Lo mismo diríamos en el maito. En el maito, pues el maito siempre se come con yuca, ¿no? Entonces en el maito pues está la carne, que sería proteínas, y como se come con yuca, entonces hay carbohidratos. Y en la misma carne también va a estar algo de la grasa, entonces siempre son equilibrados. Entonces, esta manera de preparar los alimentos es un conocimiento milenario que tenemos y que nosotros podríamos compartir con la gente de fuera.
para que, diríamos, eh, ellos aprendan a consumir alimentos equilibrados. Yo les hablo por experiencia propia. Un tiempo en mi casa les gustaba comer un pollo, el pollo campero. Es parecido al Kentucky, pero algunos le consideran que es más sabroso, ¿no? Ese pollo sí es sabroso, pero tiene demasiada grasa. O sea, y entonces yo me enfermé por eso un tiempo, porque y ahora tengo que cuidarme un poco, porque si no la gota, ¿no? Entonces, que ya le suben los triglicéridos, que ya, entonces se complica. Entonces, en la manera de preparar los alimentos, eh, que nosotros siempre hemos hecho equilibrados, y además nosotros tradicionalmente, antiguamente comíamos también con sopas. Ahora es que ya la juventud come muy pocas sopas, pero antiguamente más se consumía sopas. Entonces, y las sopas también eran bastante equilibradas, ¿no? Y hay algunos productos como la quinoa, que ella misma, ella solita, la quinoa, tiene ya los tres componentes. O sea, tiene proteínas, tiene carbohidratos y tiene grasa. Y tal suerte que la quinoa es un alimento completo. Así le comiéramos solo cocinando la quinoa, sin poner nada, 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 nada. Cuando era pequeño nosotros hubo mucha sequía y entonces no teníamos otra cosa que la quinoa y con eso nos salvamos, ¿no? Comíamos, sentábamos toda la familia a cocinar la quinoa sin poner nada, absolutamente ni cebolla ni nada, nada. Y entonces cuando ya estaba bien cocinada la quinoa, pues nos comíamos un plato en quichua le llamamos el chamuc. En Cañar le llaman gam, pero al norte decimos chamuc, que quiere decir desabrido, ¿no? Pero a mí me gustaba la quinoa, ¿no? O sea, ahí no se ponía ni sal, ni dulce, ni nada, nada absolutamente. Y después, mientras íbamos conversando los cuentos, qué sé yo, y entonces íbamos pelando las papas, si es que había, y poniendo un poquito de sal, y comíamos un segundo plato ya con sal. Entonces, el arroz yo conocí cuando ya tuve 12 años, el arroz del seco, ¿no? Eso yo de pequeño no comía, no conocía siquiera que había eso. Entonces, estos conocimientos se puede compartir con el exterior, ¿no? En la medicina igualmente, pues aquí tenemos muchas plantas y las plantas pues tienen muchas propiedades y claro, las personas mayores conocen, ¿no? Hay unas plantas que sirven para curar enfermedades del frío, hay otras plantas que sirven para curar enfermedades del calor y otras plantas para equilibrar justamente, ya dijimos que suma causa y es lo mismo que equilibrio. Pues quizás ustedes acuérdense para el futuro que suma causa es equivalente a equilibrio. Ese equilibrio quiere decir que vamos sin ir hacia un extremo ni a otro extremo, ¿no? O sea, sino valorando tanto lo del un lado como del otro lado. Entonces ahí tenemos ejemplos concretos de la vida real. ¿Alguien más que quisiera comentar o preguntar sobre esto? Que interculturalidad, pues una compañera dijo, es compartir entre las diferentes culturas. Entonces, cogimos como ejemplo los conocimientos sobre la alimentación que podemos compartir. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Que puede ser también relación También con sería la tecnología. vestimenta. A ver. La vestimenta también podría ser la forma de vestir de cada cultura, ya que cada cultura también tiene, se puede decir, su forma de vestir, lo mismo dando de los trajes típicos. Y yo también creo que va en eso, ¿no? Porque también he escuchado que dicen que bueno, que los trajes muestran más o menos, ¿cómo se podrá decir? Los colores
que tienen un significado o algo así he escuchado. Sí, ahí la manera de vestir evidentemente puede ser algo muy interesante. Para poner un caso, ¿no? El sombrero, aun cuando el sombrero actual pues no es nuestro, el sombrero actual trajeron los españoles, pero antes sí teníamos algo para cubrirnos la cabeza, ¿no? Y eso, por ejemplo, sí es algo que nos protege del frío o sobre todo del calor. Ustedes vieron que en enero se hablaba de que había demasiadas radiaciones, que había peligro, y entonces nosotros al poner el sombrero actual o antiguamente pues se cubrían la cabeza pues con otras prendas. Sí, es una manera, o sea, nosotros eh, no poníamos el sombrero de adorno solamente para ver bonito, sino también era una técnica, una tecnología para protección, ¿no? Y entonces eso es un conocimiento importante que, que se puede compartir. Ustedes han visto, vienen gringuitos, gringuitas y se ponen sombrero y bueno, al mismo tiempo que se ven graciosas, pero también les va a ayudar para eh, protección, ¿no? En lugar de llevar un parasol, un paraguas, que no siempre va a haber, ¿no? Y que a veces es más complicado andar llevando eso por las calles, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Vean, por todos los campos vamos encontrando cosas que podemos compartir. ¿Qué otra cosa podemos compartir desde nosotros? Es importante. Dicen, Sí. también podríamos compartir nuestras experiencias, los conocimientos también, ya que hablábamos de las tradiciones, también podríamos compartir la música y el arte. Yo creo que es muy importante porque podemos contribuir un entendimiento mutuo, se podría decir, y a través de eso también podemos tener el respeto por las diferencias culturales, perdón. Sí, usted ha traído otro elemento importantísimo que tiene que ver con la cultura, las artes, ¿no? Efectivamente, la música es maravillosa y ahí podríamos ver tanto en la cultura de Occidente como en nuestras culturas se ha desarrollado una música muy interesante. Nuestra música, pues, o sea, los ritmos, los diferentes ritmos, como que llevan hacia un equilibrio corporal, diríamos, ¿no? O sea, eh, eh, si es que danzamos o si simplemente lo escuchamos, ¿no? O sea, este, eh, ayuda tremendamente inclusive para el estudio. Hay algunos ritmos nuestros que nos ayudan para concentrarnos y todo eso. Ahora, los occidentales también tienen la música clásica, por ejemplo, la música de Beethoven, de Mozart sobre todo, de Haydn y algunos otros que es una música valiosa. Eh, en Estados Unidos habían hecho un experimento con la música de Mozart. Eh, Escogieron a un grupo de estudiantes eh, que iban a rendir examen. Entonces les dividieron en dos grupos. A un grupo le hicieron escuchar la música de Mozart antes del examen y a otro grupo no le hicieron escuchar la música de Mozart. A ambos les aplicaron el mismo examen y los resultados fue que los que escucharon la música de Mozart pues tuvieron mejores resultados en el examen. Entonces hay ahora libros que se publican que se llama El efecto Mozart porque esa música pues ayudaría a concentrarse. Y en lo personal les digo que me gusta ambas músicas, ¿no? Tanto la música nuestra como también esta música clásica, ¿no? Claro que hay otro tipo de música que es en cambio para las festividades, qué sé yo, Año Viejo, pues bueno, ahí están otro tipo de música, las cumbias, reggaetones y todo eso que también tiene su sentido y es importante, ¿no? O sea, ustedes ven, dependiendo de para qué cosas, pues
puede la música ayudar, diríamos, y tener nosotros ese conocimiento. Entonces, eh, pero yo he descubierto que cuando vi las publicaciones del libro de El efecto Mozart, de que la música de Mozart ayudaba para aprender mejor las matemáticas, yo dije, pero nosotros tenemos aquí también nuestra música, y nuestra música también nos puede ayudar a aprender fácilmente las matemáticas. Entonces, sí, está muy bien este ejemplo de compartir y conocer los diferentes ritmos, las diferentes músicas de las culturas. Ya. Entonces, muchos autores han definido la interculturalidad como este diálogo de culturas, como diálogo de saberes, ya. Pero aquí quiero poner una cosita de mi parte, y es que la interculturalidad, que es lo único que significa, como dijo la primera compañera, dijo entre culturas. Inter significa entre y culturalidad pues viene de cultura, entonces interculturalidad significa entre culturas, pero en el sentido de saber valorar aspectos positivos de cada cultura, ¿no? Y también, digamos, tener precaución frente a antivalores que también hay en todas las culturas. No hay ninguna cultura perfecta. Todas las culturas van a tener algo interesante, algo útil para los seres humanos, y también van a tener algunas cosas negativas, ¿no? Entonces, algunos, viendo esto, lo han definido a la interculturalidad como diálogo de culturas, pero yo quiero ahí aumentar algo más. Para mí, la interculturalidad significa compartir el poder. Y esto sí, este concepto que no lo van a encontrar prácticamente en los libros, compartir el poder, eso sí es bastante complicado. ¿Por qué? Porque los grupos dominantes, los que tienen el poder, ahora de alguna manera ya aceptan la pluriculturalidad, inclusive hasta la plurinacionalidad ya pusieron en la Constitución, todo eso. Pero el momento en que las culturas indígenas quieran ejercer el poder, no lo dejan y no lo van a dejar. Entonces, ahí les pongo a su consideración este concepto que yo tengo de interculturalidad, que interculturalidad significa compartir el poder. Ahí ya no quieren compartir el poder. O sea, los que están en el poder, pues están contentos, diríamos, tomando la chicha, están contentos bailando con nosotros, están contentos comiendo con nosotros, pero el momento en que se les plantea eh, que nosotros también tenemos derecho a ejercer el poder, ahí ya dicen, no, 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 nosotros somos los que mandamos, nosotros somos los que tenemos el poder. Y eso es lo que ha pasado en educación. O sea, este punto lo señalo bien clarito porque en la educación intercultural bilingüe, las autoridades de los diferentes gobiernos han dicho muy bien, pueden estar ustedes ahí bailando, danzando, pueden estar inclusive hablando sus lenguas, pero los que dirigimos la educación, los que mandamos, los que decimos qué deben aprender, qué no deben aprender, los que decimos qué está bien, qué está mal, los que aprobamos las instituciones de ustedes, los que aprobamos los libros de ustedes, somos nosotros. Y por eso es que en el año 2009 pues le quitaron la autonomía a la educación intercultural bilingüe. Entonces, aquí sí les digo, difícilmente van a encontrar contextos que se habla de esta cosa. O sea, los académicos pues han llegado a definir la interculturalidad simplemente como diálogo de culturas, intercambio de saberes, pero no lo han planteado como compartir el poder. Pero aquí les dejo ya esta idea para que ustedes lo vayan
pensando y todo, ¿no? Que interculturalidad no solamente es compartir las culturas, los conocimientos, los valores, sino es gobernar conjuntamente. Ahora, ya en el caso del Ecuador o de un país, ¿qué sería la interculturalidad y qué sería compartir el poder? Compartir el poder no significa poner a un indígena en un ministerio, en algún cargo del Estado. No, eso está bien que se haga porque si es que la persona indígena tiene su capacidad, su formación, pues está bien que ejerce ese cargo. Pero compartir el poder significa planificar la vida del país entre todas las culturas. Ahí se comienza a ejercer el poder. Entonces, una planificación a mediano y largo plazo, viendo los problemas que hay, viendo las posibilidades que tenemos de nuestros conocimientos, nuestras tecnologías, con qué pueden aportar. Por ejemplo, la agricultura es uno de los grandes aportes de las culturas ancestrales y que tenemos una tecnología que es la chacra. O sea, lo que en la cultura occidental le llaman cultivos asociados. En el mismo terreno sembramos maíz, frijol, habas, quinoa, distintos productos, ¿no? Eso es una gran tecnología porque con eso las plantas se ayudan y no empobrecen el suelo. En cambio que en Occidente pues tienen una tecnología de el monocultivo, o sea, cultivar solo las mismas plantas en el terreno. Entonces ahí las plantas entran diríamos, en competencia, en una pelea todas necesitan el mismo mineral, el mismo alimento de la tierra y van a terminar empobreciéndole a la tierra. En cambio que nosotros al cultivar con la chacra con diferentes productos, pues la tierra va a resistir más, no va a empobrecerse tan fácilmente. Entonces, ahí tenemos una tecnología que nosotros desde hace miles de años lo conocemos. También creo que en alguna clase hablamos del cultivo en terrazas. Entonces, es otra tecnología en el manejo del agua. Nosotros teníamos una técnica y una tecnología muy importante, que era tener lagunas por distintos lados. De tal manera que cuando había sequía, entonces siempre se contaba con agua para regar las plantas. Y eso, en algunos lugares, en algunas provincias van a escuchar que hay la palabra Cochabamba, por ejemplo, y allí estaba una laguna. En Quito mismo se dice que donde es la Carolina actual, pues era una laguna. Al sur también, donde está Solanda, otra laguna. Entonces, nosotros ya teníamos una tecnología para manejar el agua, de tal manera que no falte el agua cuando escasean las lluvias. O sea, ya nuestro conocimiento nos hizo ver que la naturaleza es muy irregular. La naturaleza también está buscando el equilibrio, porque estas irregularidades se muestran en búsqueda de equilibrio. Entonces, y por eso no todos los años va a ser a tener la misma cantidad de lluvia y en los tiempos necesarios. Y entonces se requiere el riego. Y antes de la invasión española, pues al parecer estos sistemas de riego estaban muy bien organizados. En la colonia se perdieron muchos de ellos y por eso es que ahora hay comunidades donde no hay riego. ¿No? Y entonces solo dependen de la lluvia, pero en la lluvia puede haber 3, 4, 5 años de sequía y entonces estamos complicados. Y entonces ustedes ven, es otra manera de entender el suma causa. Si nosotros sabemos, estudiamos la naturaleza, vemos que la naturaleza es irregular y que va a haber tiempos de sequía, tiempos de lluvia, de mucha lluvia.
Entonces tenemos que prevenir y eso es parte de el summa causa también. Bien, con esto quisiera que lo miremos un poquito los documentos. Vamos a ver los documentos aquí. Aquí tienen este primer documento, ¿no? Que se llama Runa Pacha con bioética y cosmos ética, ¿no? Pues aquí en este documento de la cosmovisión andina, ustedes tienen sobre los temas, ¿no? De biodiverso desde la existencialidad, la trayectoria del pensamiento amáutico en el Ecuador, o sea, de los amautas, la palabra amauta pues significaba sabio, ¿no? Que conoce, porque eso nomás lo que significa científico. Ciencia es conocimiento, no significa otra cosa. Entonces, amauta era más que sabiduría, era comprensión, la capacidad de entender. ¿Entender qué cosa? Entender a la naturaleza y entender a los seres humanos. Pues si ya entendemos que la naturaleza es irregular, que el fenómeno del niño viene teóricamente cada 7 años, pero no es regular. A veces puede venir a los 6 años, a veces a los 8 años, unas veces viene más fuerte, otras veces viene con muchas lluvias, otras veces viene con algo de sequía. Entonces, el que entendía eso era la mauta, eso era el sabio, ¿no? Entonces, y la sabiduría pues lo fue desarrollando, lo fue adquiriendo a partir de estudiar el cosmos, y de ahí fue sacando los conocimientos. Y viendo cómo era el comportamiento del cosmos, también fue sacando lecciones para la vida, ¿no? Entonces, este documento, pues les pido que revisen. Aquí está sobre el mundo de vida, apuesta a los conocimientos, relacionamiento humano, pensamiento viviente, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos también algo sobre el objetivo y entonces les pido que lo revisen, ¿no? Aquí está, diríamos, cómo organizábamos el ciclo de vida, cómo analizábamos la manera de cuidar la salud, los rituales, las ceremonias y todo eso, ¿no? Entonces, les pido por favor que lo revisen esto y que también lo utilicen, ¿no? Para el trabajo de esta unidad. Entonces, hay ejemplos de otros países también. Aquí tenemos uno de Bolivia, de un centro, Cata Centro, y entonces aquí se menciona, por ejemplo, que Niña, la nieta de Carmen y Marcelino, se enferma de úlceras en la cara, que la abuelita trata de curar con hierbas, pero en vano. Su esposo consulta al Yatiri, Sarito, que vino para leer la coca. Su diagnóstico definió que las úlceras como mal de Huaca, o sea, los antepasados enterrados ahí estaban enojados. Carmen revisó cuidadosamente la situación, estaba cierta que el Yatiri tenía razón. Ya, entonces, todos los conocimientos de plantas, los conocimientos chamánicos, pues es parte de nuestra experiencia milenaria y hay que tomarlo en consideración. Ya, entonces, con esto quisiera finalmente que se vea aquí las actividades de aprendizaje. Pues aquí tenemos algunos videos, tenemos el video de Fernando Wanakuni Mamani sobre el bien vivir, buen vivir. Entonces, con lo que aquí algo hemos comentado, entonces ustedes pueden sacar conclusiones, ¿no? ¿Qué es el bien vivir, no? Describa la práctica del buen vivir, ¿no? Entonces, aquí dice que este trabajo debe ser hecho en una hoja, en una hoja. Y por lo tanto, esto ya va de mi cuenta, que debe tener varios párrafos. En una hoja, pues, debería haber unos 4 o 5 párrafos, y en cada párrafito, pues, siempre les pido que hagan con unas 4, 5, 6, 7 oraciones cortas, que no sean oraciones larguísimas, que no se pueden leer. La otra cosa, el otro trabajo dice en un texto de no más de 1000 palabras. 1000 palabras pues serán una página y media, diríamos, ¿no? Describa un caso concreto del uso de la medicina ancestral. Debe describir la concepción de salud y enfermedad. Y luego graba un video de 3 minutos aproximadamente. Ya.
diríamos, yo les voy a pedir que le den más importancia al documento de 1000 palabras. Ese es el importante porque ustedes tienen un espacio, pues, no tan cortito como sería una grabación, que es muy poco, ¿no? Para decir muchas cosas que podemos decir sobre este tema. Y entonces, yo les pediría que le pongan mucha importancia a esta elaboración del documento de 1000 palabras, que es una página y media más o menos, ¿no? Ahora, si alguien hace en quichua, pues maravilla, yo estaré muy contento de que lo escriban en quichua. Entonces, eso es lo que tendría que decir de mi parte. Aquí tienen los recursos, los videos, pues aquí está el link y acá pues eh, también, ¿no? Está el otro documento. Entonces, con esto yo creo que nos podríamos ver yo les voy a poner en el WhatsApp para ver si una posibilidad es que yo grabe algún comentario, alguna cosa y les ponga en el ABAC, y la otra sería que eh, podamos reunirnos, no sé, un rato el día lunes, que es carnaval, pero ya sabemos que es muy complicado, creo que para ustedes y para mí también. Sin embargo, yo también consultaré con las autoridades de la carrera eh, para, digamos, ver cómo lo hacemos. Pero ustedes saben que a las clases es obligación de asistir. A la tutoría, pues más bien asisten las personas que tienen alguna pregunta que hacer, que en este caso también pueden hacerme por el WhatsApp. Pongan ahí en el WhatsApp del grupo, que es mejor, diríamos, tenemos ahí un WhatsApp que es del 5.º nivel, que es para todas las materias, pero ustedes pueden ahí dirigir la pregunta a mí, diciendo que es de Cosmovisión, y yo puedo también ahí comentarles, ¿no? Y si yo tengo alguna cosa que decirles, también les pondré en el WhatsApp del grupo. Si es que alguien escribe personalmente, pues sí, también es una posibilidad, pero es más interesante que lo pongan en el WhatsApp del grupo porque así nos beneficiamos todos. Entonces, eso es de mi parte. Si alguien tiene algo más que decir, y si no, pues vamos concluyendo ya esta reunión. Nada más. Mamata pues una tiancho, Xinacaspaca. No, profe, Sí. voy a subirme otra vez más. Ay, Dios. ¿Qué te quedaste? Hola, güey. Ah, ya. No era pregunta, ¿no? Ya. Bueno, les agradezco y entonces una información también. Un día antes del día del examen final, he de poner ya visible las preguntas del examen final, para que el día del examen ustedes suban, durante todo el día pueden subir al ABAC. Entonces, en donde dice examen final, ahí les pondré algunas indicaciones, lo que sea. Los profesores tenemos que hacer eso para que ustedes lo puedan ver. Pero en términos generales, las preguntas han de ser de cada uno de las unidades. Entonces, mi recomendación es que denle una miradita a los textos de cada una de las unidades, o traten por lo menos de acordarse para que vean qué es lo que hemos visto a lo largo de este curso como cosmovisión. También, finalmente, debo señalar una cosa, y es que en el ABAC voy a compartir de nuevo la pantalla para mostrar esto. En el ABAC, aquí tienen el ABAC. Aquí he puesto una sección 6, o sea, lo del examen final, cuando ustedes den clic aquí, yo esta semana que viene voy a trabajar sobre el examen final, y eso le cargaré aquí la indicación, y el viernes anterior al examen, pues esas preguntas van a estar visibles para que ustedes puedan ya saber cuáles son las preguntas y repasar, revisar todos los materiales de las unidades y poder hacer un buen trabajo. Pero además de esto he puesto aquí materiales adicionales.
Y bueno, ustedes ven aquí puesto algunos documentos. Bueno, están algunas canciones. Aquí está inclusive la letra escrita por Gerardo Guevara y yo le he puesto también cómo sería la letra escrita con el quichua actual, con la escritura unificada. Aquí está pues otra canción. Aquí está el calendario andino en quichua con subtítulos en español. Aquí está un libro muy bonito sobre todo el ciclo agrícola, desde la siembra, los cultivos, el florecimiento, los granos tiernos, las cosechas, las fiestas, todo eso está aquí. Aquí están documentos sobre las civilizaciones indígenas. En alguna clase hablamos, ¿no? De que a los que protestaban en la colonia, pues a los líderes les ahorcaban y les quitaban sus pertenencias y les ponían castigos terribles para que la gente tenga miedo. Y aquí están pues los documentos históricos de los juicios sobre esto, ¿no? Aquí está un libro sobre el sucumbiosis intercultural, donde van a tener algunos conocimientos y prácticas del ciclo de vida de los Shuar, de los Sionas, Secoyas, Cofanes y Quichua amazónicos. También acá está un libro sobre construcción del conocimiento. Aquí hay un artículo y en este artículo donde yo también escribo, está esta idea de que interculturalidad es compartir el poder. Está el libro de la Taptana, que también para que vean que nosotros podemos compartir eso con otras culturas del mundo para resolver el problema de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Porque la enseñanza-aprendizaje, los problemas que muchos estudiantes tienen en matemáticas se debe a la forma irracional como les enseñan a escribir del 1 al 99. Ahí está el problema. Y aquí está pues un libro sobre las unidades del MOSEIR, de la 11 a la 15, de cómo preparar a los niños pequeños. Ya, entonces con esto terminamos. Ustedes tienen aquí estos materiales, les sugiero que lo descarguen para que lo vayan haciendo como una especie de archivo de digamos ya para su vida profesional, ¿no? Bien, entonces, Shinakashpaka, Kaipi Tukuchinchik, Aziya Causa Pandichik, Shukta Punjakama. Shukta Punjakama ya Shukta Punjakama.